Este libro no llegó a ti por accidente. Fue guiado por algo mayor que te ha estado observando en silencio, esperando el momento exacto en que tu corazón estuviera abierto para recibir lo que está escondido en estas páginas, pues los secretos que habitan aquí no son nuevos, pero sí están vivos, y solo aparecen ante aquellos cuya alma ha comenzado a recordar. Ahora es el tiempo de escuchar ese llamado invisible, ese susurro del universo que te dice que ya estás preparado. Lo que leerás no es conocimiento común, es una invitación sagrada a descubrir lo que siempre estuvo en ti, como una chispa que solo necesitaba aire para encenderse. Este libro no es un objeto, es un puente hacia la comprensión más profunda. Ha estado esperando por ti, como una llave que aparece justo cuando la puerta interna está lista para abrirse. Cada palabra que leerás fue tejida para tocar partes de ti que aún no has explorado. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque algo dentro de ti te guió hasta este punto, porque sabías que había algo más allá de lo cotidiano, una verdad suave pero constante que late en tu interior y te impulsa a buscar lo invisible. Este texto no tiene prisa, como el sol que se eleva lento, así también esta sabiduría se revelará a su ritmo, trayendo luz donde antes había duda. A través de símbolos, relatos y prácticas, irás descubriendo que lo sagrado no está fuera de ti, sino en tu esencia misma. Cada parte de este camino te llevará a ver con nuevos ojos, a entender que la realidad es más vasta de lo que te enseñaron y que puedes tocar lo eterno con solo mirar hacia adentro. No será fácil, porque una vez que comprendas estas verdades, ya no podrás mirar al mundo igual. Tu conciencia se expandirá y con ella despertará tu capacidad de transformar todo lo que eres. Esta es la hora de dar un paso hacia lo profundo, de reclamar tu papel como creador de tu historia, porque fuiste elegido para caminar este sendero, y ese camino comienza aquí. Parte 1. El despertar. De los elegidos, capítulo 1. La voz del destino. En un rincón donde el tiempo se movía con calma, una joven llamada Elanar solía recorrer los antiguos caminos que rodeaban su aldea, hasta que una tarde, cuando el cielo pintaba de oro las hojas del otoño, algo diferente vibró en el aire. No era solo el sonido del viento entre las ramas, era como si una canción escondida le hablara directamente al alma. Era como si aquel sonido acariciara su espíritu desde dentro. No llevaba palabras, pero Elanar comprendió sin esfuerzo lo que significaba. Era una invitación silenciosa a caminar por el sendero que bordeaba el bosque, uno que había cruzado 1000 veces sin notarlo realmente, pero que en ese instante se revelaba distinto, porque cuando el universo desea comunicarse, rara vez lo hace con frases. Su forma de hablar es más sutil, más íntima. Se manifiesta en forma de intuiciones que surgen sin razón, ideas que llegan sin ser llamadas, señales disfrazadas de casualidades que, por su fuerza, no pueden ser ignoradas. Estas suaves sacudidas llegan cuando tu ser interior ha madurado lo suficiente como para recibirlas con comprensión, porque la elección del universo jamás es azarosa, es perfectamente afinada con el estado de tu alma, como una flor que abre sus pétalos solo cuando el sol está justo en el punto correcto. El despertar llega cuando todo dentro de ti ha alcanzado la armonía necesaria, y es ahí cuando inicia este viaje sagrado, donde lo común empieza a revelar lo divino. En un lugar distante vivía un artesano llamado Joseph, quien dedicaba sus días a tallar madera con precisión y belleza. Aunque su oficio era reconocido, sentía un hueco que no podía explicar, hasta que una noche, mientras daba forma a una nueva pieza bajo la luz de la luna, notó que las sombras se proyectaban de un modo inusual sobre su mesa, creando dibujos que jamás había percibido. Noche tras noche, esas formas se transformaban lentamente, guiando sus ojos hacia partes de su taller que antes no veía. Y fue siguiendo esa guía callada que Joseph descubrió nuevas maneras de trabajar, técnicas que nunca antes había considerado, y sus obras comenzaron a emanar una energía distinta, como si hablaran directamente al corazón de quienes las tocaban. Entonces comprendió que no estaba allí solo para construir objetos bellos, sino para llenarlos de alma. Y así como él aprendió a leer las señales escondidas en la sombra, tú también estás rodeado de mensajes que fueron creados solo para
Di como esos instantes en los que sientes que tu corazón se agita ante algo que no puedes explicar, o cuando una idea se instala en tu mente y no te deja en paz, o ese encuentro inesperado que parece llevar un mensaje oculto, son formas que el universo utiliza para acercarse a ti. Y si deseas empezar a escucharlo con claridad, crea un ritual simple de conexión diaria. Busca un lugar en silencio donde puedas estar contigo durante unos minutos. Cierra los ojos y dirige toda tu atención hacia el interior, como si buscaras una melodía suave que viene de lejos, y al terminar, escribe lo que hayas sentido, visto o entendido, aunque no tenga forma clara, porque así comienza el diálogo con lo invisible. Mientras permanezcas en silencio, no intentes entender ni clasificar lo que surge. Solo permite que esas señales sutiles lleguen y toman nota sin filtros, porque con el paso de los días empezarás a notar la manera tan personal en la que el universo se comunica contigo. Capítulo 2. Más allá de la ilusión, en medio del caos de un mercado antiguo, Samuel vivía inmerso en la prisa constante, su mente atrapada entre tareas, intercambios y preocupaciones cotidianas. Sus días se desvanecían uno tras otro como si fueran iguales, un flujo incesante de cálculos y obligaciones, hasta que una noche, revisando papeles viejos en el sótano de su tienda, encontró por azar un antiguo rollo escondido tras muros agrietados. Al abrirlo, las palabras inscritas en él tocaron algo profundo dentro de él, como si una niebla espesa se disipara de pronto, recordándole que en la calma habita la verdad, y que solo en el silencio se descubre lo esencial, porque el ruido constante de lo exterior envuelve nuestra mente en confusión, tal como le ocurrió a Samuel, quien no veía cuán atrapado estaba en la rutina diaria, donde lo urgente tapa lo valioso, donde los susurros del alma se ahogan en los gritos del mundo moderno, donde los miedos y dudas se amplifican tanto que impiden oír la sabiduría que vive dentro. Hemos aprendido a creer que hacer sin parar es lo correcto, que el éxito visible equivale a plenitud, que el tiempo juega en contra, y esas creencias terminan actuando como cortinas que distorsionan la mirada, llevándonos a pensar que la superficie es todo lo que hay, como capas que ocultan lo real. En una aldea rodeada de montañas vivía Clara, quien cuidaba su jardín con dedicación. Por años intentó imponer su idea de orden sobre la naturaleza, frustrándose cuando sus plantas no crecían como había planeado, hasta que una mañana, tras una fuerte tormenta que arruinó sus esfuerzos, se sentó sin fuerzas entre las flores caídas, y fue allí, en medio del desastre, cuando observó por primera vez cómo la luz jugaba con las hojas de forma diferente, cómo ciertas plantas se agrupaban solas, cómo el viento dejaba semillas en rincones inesperados pero perfectos, y entendió entonces que había estado forzando un diseño artificial sobre una sabiduría natural mucho más grande que ella. La vivencia de Clara es un reflejo de lo que tú también puedes estar experimentando, intentando que todo encaje en tu idea limitada de control, sin ver que tus creencias sobre lo que vales, lo que puedes lograr y el lugar que ocupas en este universo son como los planes rígidos de jardinería que ella imponía, cegándote ante el fluir más sabio que intenta guiarte en cada paso. Detente un instante y observa con sinceridad qué ideas están limitando tu forma de ver la vida. Escribe 5 pensamientos que te estén frenando. Tal vez pienses que no mereces prosperar, que tus metas son demasiado grandes o que necesitas sufrir para lograr lo que deseas. Al lado de cada pensamiento que te encierra, anota una frase que refleje tu verdad más elevada. Si pensaste que nunca tienes suficiente, transforma eso en siempre recibo más de lo que necesito. Si sientes que no eres capaz, cambia esa creencia. Por mis talentos naturales, tienen un propósito perfecto en el mundo. Repite estas afirmaciones cada día, con intención, y poco a poco comenzarás a ver cómo esas barreras se disuelven, y al hacerlo, notarás cómo el universo empieza a mostrarte sabidurías ocultas, del mismo modo que lo hizo con Clara en su jardín. Capítulo 3. La primera chispa. En lo profundo de un valle antiguo, entre piedras desgastadas por los siglos, David se detuvo en medio de su viaje. Sus pies cansados lo habían llevado hasta una escena inusual, un altar de piedra marcado con símbolos misteriosos y una frase que lo hizo reflexionar. Lo que estás buscando también te está buscando. Lo que llamas también desea encontrarte.
Durante días, esas palabras habitaron su mente, hasta que una mañana, con la llegada suave del sol, entendió que no se trataba de una adivinanza que debía resolver, sino de un reflejo exacto de su propia búsqueda, porque el universo rara vez entrega respuestas directas. Sus mensajes llegan envueltos en símbolos que solo comprendes cuando estás listo, no como un relámpago de sabiduría, sino como un amanecer que acaricia suavemente tu conciencia. Los primeros destellos de la verdad no suelen parecer extraordinarios. A veces es solo una frase que de pronto toca algo dentro de ti, una sincronía imposible de ignorar o un instante en que el tiempo parece detenerse, y es en ese reconocimiento donde empieza tu camino hacia la comprensión. Así como David descubrió significado en palabras antiguas, tú también recibes señales todos los días. Esas señales hablan a lo más profundo de tu ser, llevando mensajes que tal vez tu mente lógica intente negar. Pero es esa misma resistencia la que revela que detrás de ese momento hay una verdad esperando ser abrazada, porque la ley que conecta todo lo que existe no se basa en el esfuerzo, sino en la vibración. Y cuando comienzas a ver esas señales, no es porque las buscaste, sino porque tu energía ya está en sintonía con su presencia. Elanar, la joven que conocimos antes, vivió algo así mientras paseaba entre los puestos de un mercado. Al amanecer, un músico callejero interpretaba una melodía tan pura que el tiempo pareció detenerse, y en ese instante suspendido, algo se encendió dentro de ella con claridad total. Entendió que debía cambiar el rumbo de su vida. Aquella música no trajo información nueva, solo abrió el espacio perfecto para que lo que ya sabía saliera a la luz. Esa misma noche rechazó una oferta que parecía prometedora, pero que la habría alejado de lo que realmente le daba sentido, confiando en la paz silenciosa que había florecido dentro de su pecho, porque estos instantes de lucidez, ya sea que lleguen como símbolos, música o intuición, melodías antiguas, recuerdos que emergen sin sonido o revelaciones silenciosas, todos ellos son señales sagradas en tu sendero, marcas que indican que el universo ha reconocido que estás listo para ver con más profundidad, tal como le ocurrió a Elanar. Tú también has vivido instantes en los que una verdad que no podías explicar tocó tu alma sin pasar por el pensamiento. Y ahora es el momento de regresar a esos recuerdos. Toma tu diario y escribe 3 situaciones en las que una comprensión te haya llegado de forma clara, inesperada y viva. Pregúntate qué hacías en ese momento, cómo reaccionó tu cuerpo ante ese entendimiento repentino, qué sabiduría se reveló sin esfuerzo, y reflexiona también sobre cómo esas experiencias han influido en tus decisiones y en la dirección que ha tomado tu vida, porque el simple acto de escribirlas fortalece tu confianza en la manera única que tiene el universo de guiarte, y te recuerda que sabes cómo reconocer esa voz que no habla, pero que lo dice todo. Capítulo 4. Elegir ver. En medio de un jardín dorado por la luz del amanecer, Clara cuidaba sus rosas con delicadeza, recortando lo que ya había cumplido su ciclo y protegiendo lo que aún florecía. Su rutina diaria le ofrecía una paz conocida, pero una mañana, mientras se inclinaba para alcanzar una rama llena de espinas, sus ojos captaron algo inesperado. Una pequeña llave dorada semioculta bajo las raíces de su rosal. La llave brillaba con una energía suave, como si tuviera vida propia, como si le pidiera que abriera una puerta más allá de todo lo que conocía, y en ese instante, Clara quedó inmóvil, con las tijeras aún en la mano, comprendiendo que si aceptaba lo que veía, su mundo ordenado cambiaría para siempre, porque tarde o temprano, todos los que despiertan se enfrentan a ese momento en que deben elegir entre lo cómodo y lo verdadero, pero esa elección no aparece con señales claras ni decisiones dramáticas. Es un susurro silencioso que solo tu alma puede oír. El universo presenta estas oportunidades con una ternura infinita, sin presiones, sabiendo que solo cuando estás listo verás lo que antes ignorabas. Aceptar la verdad requiere valentía, porque te pide que sueltes todo lo que dabas por hecho, como una mariposa que no puede nacer si no rompe primero su refugio. La transformación necesita que dejes atrás la forma anterior. Cada avance en tu sabiduría exige que liberes la seguridad de tus viejas creencias. El camino desde la confusión hacia el entendimiento no ocurre en una sola decisión, sino en un acto constante de ver con una mirada nueva. La ley que rige la atracción responde:
no solamente a lo que anhelas, sino a cuán dispuesto estás a recibirlo, y cuando decides mirar de frente una verdad que incomoda, le estás diciendo al universo que deseas crecer, y esa decisión despierta en ti una fuerza que ha estado esperando toda tu vida por ese momento, como le ocurrió a Samuel, el comerciante que alguna vez vivió inmerso en el ruido de sus tareas diarias, hasta que un día se detuvo dentro de su almacén repleto de objetos materiales. Samuel notó una luz inusual que danzaba sobre los libros donde registraba sus cuentas, proyectando sombras que parecían mostrarle algo que antes no veía, como si en medio de todo ese esfuerzo hubiera un vacío que no podía llenar, y fue en ese instante cuando enfrentó la misma elección que vivió Clara: seguir aferrado a lo conocido, repitiendo lo que siempre había hecho, o reconocer que aquello que llamaba éxito era, en realidad, una jaula disfrazada de comodidad. Con un temblor en sus manos, cerró su libro de cuentas y por primera vez se permitió dudar de todo lo que había sostenido como cierto. Tu propio viaje refleja este mismo desafío. Cada día te ofrece momentos en los que puedes elegir entre quedarte donde estás o dar un paso hacia algo más profundo. El poder no está en tener todas las respuestas, sino en estar presente con honestidad y decidir de forma consciente. Así que toma un momento y escribe tu declaración de intención. Puedes usar estas palabras o escribir otras que sientas como tuyas. Elijo ver con claridad incluso cuando la verdad me incomoda. Me abro al camino de descubrir lo esencial, sabiendo que cada paso me acerca más a quien verdaderamente soy. Suelto la necesidad de esconderme en lo fácil y recibo con gratitud la luz que me despierta. Hoy afirmo que estoy listo para entender lo que la vida quiere enseñarme y crecer con cada experiencia. Capítulo 5. La prueba del guardián. En una montaña envuelta por la niebla, David llegó hasta una puerta antigua tallada con símbolos que parecían moverse a medida que se acercaba. Delante de ella, una figura cubierta por túnicas plateadas lo observaba con ojos profundos que contenían historias más viejas que el tiempo, y con una voz serena y firme le preguntó: ¿qué te ha traído hasta este umbral? David respondió que buscaba la verdad, y el guardián sonrió con comprensión antes de decir: entonces dime, ¿qué ideas consideras tan valiosas que no te atreves a ponerlas en duda? La pregunta le cayó como un relámpago, obligándolo a mirar con honestidad esas creencias que siempre había defendido sin cuestionar, esas certezas que parecían protegerlo, pero que ahora lo hacían sentir atado, porque al comenzar el proceso de transformación interior, lo primero que aparece son los guardianes internos, las ideas, las suposiciones y las historias que has cargado desde niño y que han construido tu forma de entender el mundo. Se presentan como porteros firmes frente a la puerta del conocimiento más alto, retando tu deseo real de avanzar, porque la energía que atraes no depende solo de lo que deseas conscientemente, sino también de lo que crees en lo más profundo. Esas creencias son como lentes que deciden qué puedes recibir y qué no. Hasta que no las mires de frente, seguirán, limitando tu capacidad de manifestar, y el verdadero saber comienza cuando te atreves a observarlas con atención, no por lo cómodas que son, sino por su autenticidad. Este paso puede resultar incómodo, pues mueve los cimientos de tu identidad, así como José, que al pararse frente a su taller con las herramientas en las manos, sintió que las dudas lo envolvían como siempre lo habían hecho. ¿Quién soy yo para intentar algo nuevo? Sus pensamientos susurraban: ¿con qué derecho pretendo ir más allá de lo que siempre he sido? Pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por los hábitos conocidos, José decidió mirar de frente esos pensamientos que lo limitaban, preguntándose de dónde venían realmente y si esa voz interna que lo hacía dudar era suya o aprendida. Porque al igual que en los caminos de David y José, tu viaje también está marcado por portales que solo pueden abrirse si cuestionas lo que crees sobre ti, sobre tu valor y sobre lo que mereces. Esos guardianes no se vencen con fuerza, sino con atención, con mirada consciente, con la disposición de entender lo que se esconde detrás. Ahora es tu momento de participar en este ejercicio profundo. Toma una hoja en blanco y escribe los temores que surgen cuando piensas en transformarte. ¿Qué pensamientos dicen que no puedes? ¿Qué creencias te susurran que es mejor no intentar?
¿Qué historias del pasado te empujan a permanecer pequeño? Y para cada uno de esos miedos, hazte la pregunta: ¿esto es una verdad auténtica o solo una idea, heredada que acepté sin cuestionar? Deja que las respuestas surjan sin filtro, sin juzgar, porque el solo hecho de observar ya comienza a liberarte. Capítulo 6. El sendero entre sombras. El Anar avanzaba por un bosque antiguo, donde los árboles susurraban como si contaran secretos milenarios. Las sombras que la rodeaban no eran oscuras por amenaza, sino porque contenían algo sagrado. Cada paso la alejaba de lo conocido, mientras las ramas torcidas se extendían como manos viejas sobre su cabeza, y su corazón latía más fuerte ante cada sonido que no podía identificar, cada sombra que se deslizaba por el borde de su visión. Pero en el viaje hacia lo interior, la oscuridad no llega para asustarte, sino para mostrarte lo que la luz no puede revelar sola. Igual que el Anar, también tú debes atreverte a caminar por territorios que desafían lo cómodo, porque es allí donde se esconden los mayores regalos del despertar. Cuando sientas que la duda nubla tu paso, recuerda que en la oscuridad ocurre el renacimiento, como un vientre donde lo viejo se disuelve y nace una nueva claridad. Las sombras que enfrentas no son obstáculos, son aliadas disfrazadas que traen enseñanzas que la claridad no contiene. Tus miedos y dudas no llegan para frenarte, sino para señalar los lugares donde hay algo que sanar. Cada sombra representa un aspecto de ti que espera ser mirado, y si huyes de eso, te alejas de partes tuyas que contienen claves esenciales para tu evolución, así como Clara, que se quedó frente a su lienzo vacío con el corazón temblando, sintiendo cómo los años en los que se negó su arte habían levantado una montaña de inseguridades. La tela blanca parecía retarla, mientras ecos del pasado le recordaban cada crítica, pero esta vez no huyó. Tomó el pincel, lo sumergió en color y con cada trazo permitió que el miedo se transformara, pintando sin exigir perfección, abrazando el acto de empezar, porque su mayor oscuridad no era el arte en sí, sino el miedo a mostrarse, y ese mismo momento refleja también los tuyos, cuando la inseguridad parece ganarte, cuando te paraliza el temor de no ser suficiente, pero cada paso que das a través de la sombra fortalece tu esencia. El bosque puede parecer eterno, las sombras densas, pero todo gran sabio alguna vez caminó por este mismo terreno invisible. Tu capacidad de seguir avanzando, incluso cuando el miedo está presente, es lo que te convierte en un verdadero buscador de sabiduría, porque lo que te define no es la ausencia de temor, sino tu decisión de caminar a pesar de él. Por eso ahora toma tu diario y escribe sobre un miedo que te ha estado frenando. No lo describas como una muralla que no puedes cruzar, sino como una sombra que te está pidiendo atención y cuidado. Y debajo de esa descripción, escribe una pequeña acción que puedas realizar mañana, algo simple, algo real que te acerque un poco más a atravesar ese temor. No necesitas hacer algo grande, incluso el gesto más pequeño ilumina la senda. Recuerda que caminar entre las sombras no exige valentía sin temor, sino valentía dentro del mismo temblor, como aquellos sabios antiguos que se internaban en cuevas sagradas, llevando solo una luz tenue. Tú también estás aprendiendo a avanzar mientras tu corazón late fuerte, y es justamente el miedo el que te señala el lugar exacto donde la sanación y el crecimiento desean emerger. Deja que tus palabras sean esa primera chispa que rompe la oscuridad, porque al nombrar lo que te duele comienzas a tomar el control de tu fuerza interior. Capítulo 7. El lenguaje oculto de los signos. Una mañana cubierta por la neblina, José caminaba por la vieja ruta de comercio, su mente llena de dudas sobre qué dirección tomar con su grupo de comerciantes, cuando una pluma blanca descendió suavemente y se posó justo frente a él. Al inclinarse a verla, algo más llamó su atención, una piedra tallada con la secuencia 111, y al mismo tiempo, el viento entre los árboles formaba un canto suave que parecía tener un mensaje que solo su alma podía entender, porque el universo no usa palabras para hablar, se comunica a través de un lenguaje más antiguo, lleno de señales, símbolos y coincidencias que rozan los bordes de nuestra mente racional. Estos mensajes actúan como hilos de luz guiándote hacia tu alineación interior, y cuando comienzas a notar ese lenguaje secreto,
entiendes que no hay nada al azar. Los números que se repiten frente a ti, los animales que aparecen en tu camino, las frases que te atrapan por sorpresa, todo lleva un significado preparado solo para ti, como antiguos símbolos esperando a ser comprendidos, contienen claves para quienes saben detenerse y mirar, como Samuel, quien en un día difícil observaba su puesto en el mercado, preocupado por las pocas ventas y la incertidumbre del futuro, cuando vio a 3 gorriones aterrizar frente a él, moviéndose con una precisión suave entre los granos, como si cada paso de uno armonizara con los otros. Más tarde, notó ese mismo patrón en la forma en que los comerciantes más prósperos organizaban sus productos, y fue entonces cuando entendió que la naturaleza le había mostrado la respuesta, escondida entre lo común, porque estos momentos de conexión profunda con lo que no se ve a simple vista sirven como puentes entre lo tangible y lo invisible. El universo siempre está enviando señales, extendiendo su sabiduría en formas sutiles, y tu trabajo no es forzar respuestas, sino mantenerte despierto a lo que la vida te está mostrando. Por eso empieza a prestar atención con intención. Lleva contigo un cuaderno pequeño y durante el día anota cuando veas una secuencia numérica, una aparición inusual de un animal, una frase que te sacuda. Cada vez que algo te llame la atención, un número, un símbolo, una palabra repetida, una imagen que no puedes ignorar, escríbelo, sin intentar darle sentido inmediato, simplemente regístralo y anota no solo lo que viste, sino también lo que sentiste, qué pensamientos llegaron a ti y si hubo alguna intuición que se hizo presente, porque este acto simple de observación consciente te conecta poco a poco con el lenguaje secreto que el universo utiliza para guiarte, como aprender a hablar un nuevo idioma. Esta comprensión surge con tiempo, práctica y apertura, y cada símbolo que anotes será como un hilo más en el gran tejido de tu camino interior. A medida que desarrollas esta percepción más refinada, verás cómo los eventos que antes parecían aislados comienzan a formar patrones con significado. El universo siempre está hablando, no con palabras fuertes, sino con susurros, con pequeños empujones que se esconden en el vuelo inesperado de un ave, en la frase que alguien dice sin saber que lleva tu respuesta, o en esa canción que aparece una y otra vez, acompañándote como una señal. Confía en este proceso, en esta forma sutil pero poderosa de comunicación, porque cada vez que prestas atención, fortaleces tu conexión con el diálogo sagrado que está ocurriendo a tu alrededor. En todo momento. Capítulo 8. El espejo de la reflexión. En el corazón de un valle antiguo, Clara encontró un lago tan sereno que el cielo entero parecía posarse sobre su superficie. Al acercarse, algo invisible la invitó a mirar más de cerca, y no fue solo su rostro el que vio allí reflejado, sino partes de sí misma que nunca antes había notado, capas de luz y verdad que siempre habían estado, pero que por fin podía ver. En ese instante sagrado, comprendió que había algo mucho más profundo que su apariencia, una esencia viva brillando en su interior, porque la vida entera es como un espejo que constantemente te devuelve lo que llevas dentro. Cada encuentro, cada obstáculo, cada emoción que surge al mirar al otro, te está mostrando una parte tuya, y cuando aprendes a leer esos reflejos con atención, accedes a una comprensión más honda de ti mismo, porque el universo te ofrece incontables espejos, en la naturaleza, en las relaciones, en los momentos de pausa y contemplación. Lo que ves en los demás muchas veces no habla de ellos, sino de ti. Tus reacciones, juicios y afinidades son reflejos de lo que habita en tu mundo interno. El mundo es un espejo viviente, mostrándote sin descanso lo que se mueve en tu mente y corazón, como le pasó a David, que caminaba por el mercado molesto por la insistencia de un comerciante, pero al reflexionar en la noche, comprendió que su enojo no era por el otro, sino por su propia rigidez al negociar, y entendió que aquello que más le incomodaba fuera era precisamente lo que debía revisar dentro, porque esta verdad va más allá de lo personal, la forma en que experimentas la vida. Si la sientes rica o escasa, amable o dura, llena de sentido o vacía, es un eco de tu estado interior, y solo al comprender eso, desde el momento en que reconoces que el mundo exterior refleja tu interior, comienzas a recuperar el poder de transformar tu vida al transformar primero tu relación contigo mismo.
Y para comenzar a explorar esta antigua sabiduría, busca un lugar tranquilo donde puedas estar a solas frente a un espejo. Siéntate con calma y deja que tu mirada se pose suavemente sobre tu reflejo. Respira sin esfuerzo mientras observas tus propios ojos y permite que los pensamientos y sensaciones aparezcan sin intentar cambiarlos. Nota cómo se modifican tus expresiones a medida que diferentes emociones afloran y escribe lo que descubres en este momento íntimo de contemplación. ¿Qué rasgos percibes en ti? ¿Qué sentimientos emergen? ¿Qué partes de ti suelen ser rechazadas o ignoradas? Recuerda que conocerse no significa juzgarse, sino observarse con amabilidad. Esta práctica abre la puerta a una comprensión más honda de tu ser, y al aprender a verte con claridad, comenzarás a notar cómo tu paisaje interno moldea las experiencias que atraes. Este acto sagrado de mirarte te acerca más a quien realmente eres y a la verdad que siempre ha vivido en ti. Con cada encuentro frente al espejo, las capas ilusorias se disuelven y tu esencia brillante empieza a mostrarse sin temor. Entonces, el espejo deja de ser solo un objeto y se convierte en una herramienta sagrada, un canal por el cual el universo puede hablarle directamente a tu alma. Y cuando esa visión se profundiza, verás cómo tu vida empieza a reflejar esa autenticidad que por fin estás abrazando. Capítulo 9. El sueño que despierta. Una noche, el Anar descansaba bajo las estrellas mientras su conciencia viajaba entre mundos. En su sueño, se encontró frente a una puerta, antigua, cubierta por símbolos que parecían moverse con luz propia. Al tocarla, esos signos fluyeron como oro derretido y entraron por sus dedos, llenándola de una energía viva. Fue entonces cuando comprendió que dentro de ella habitaba el poder de moldear la realidad, porque los sueños no son fantasías sin sentido, son mensajes enviados desde lo más profundo del alma. Cuando duermes, el velo que separa lo visible de lo invisible se vuelve delgado, permitiendo que la sabiduría se deslice suavemente en forma de símbolos, metáforas y escenas cargadas de significado. Tus sueños son portales hacia tu esencia más verdadera y hacia el potencial que ni siquiera imaginas. Cada símbolo, una puerta, un animal, un río, es un reflejo de lo que estás viviendo dentro, y aprender a interpretarlos es como recibir la guía que tu mente racional no puede ofrecer, como le pasó a Samuel, un hombre práctico que solía ignorar sus sueños, hasta que una noche vio una llave dorada flotando ante él, y al extender la mano, la llave se convirtió en luz y lo envolvió por completo. Al despertar, algo dentro de él había cambiado, y entendió que su forma lógica de pensar lo había limitado, que había caminos de sabiduría que solo se abren cuando dejas de controlar y empiezas a sentir, porque los sueños no pasan por el filtro de la razón, van directo al alma, hablándote en un idioma que no necesita explicaciones, donde una montaña puede representar un reto y volar puede mostrarte que anhelas libertad. Estos mensajes vienen de la misma fuente que da vida a los astros y hace florecer los campos. Y para comenzar a trabajar con tus propios sueños, deja un cuaderno junto a tu cama. Coloca un cuaderno y un bolígrafo junto a tu cama para que cada mañana, antes de que las imágenes se desvanezcan, puedas registrar cualquier fragmento de tus sueños, ya sean sensaciones, palabras, escenas o símbolos, sin intentar entenderlos al instante. Solo deja que fluyan sobre el papel con apertura y curiosidad, porque al practicar esta antigua costumbre de escribir lo que sueñas, comenzarás a notar cómo ciertos patrones se repiten, símbolos que vuelven una y otra vez trayendo pistas sobre tu camino interior. Presta atención especial a aquellos sueños que te dejan una carga emocional intensa o que parecen tan vívidos que no puedes ignorarlos, ya que suelen contener mensajes clave para tu despertar. Anótalos sin filtrar, sin analizar, y luego, con el tiempo, vuelve a tu diario para observar qué significado pueden tener en tu vida, porque tú eres quien mejor puede traducir lo que tus sueños te revelan, ya que ellos hablan directamente en el idioma único de tu alma, y al mantener esta práctica viva, te abres a una comunicación profunda con tu interior. Tus sueños se transforman en un puente entre lo visible y lo invisible, una fuente de sabiduría que ilumina tu sendero
y despierta tu poder dormido, como los sabios de tiempos antiguos que miraban en aguas claras para recibir visiones. Tú también estás aprendiendo a leer lo que aparece en tus noches. Cada sueño es una llave hacia misterios que involucran tu evolución espiritual, tus vínculos con otros y el llamado sagrado que tu alma ha sentido desde siempre. Al nutrir esta conexión con tu verdad más profunda, descubrirás que el universo ha estado hablándote con ternura y precisión, esperando que lo escuches con un corazón dispuesto. Capítulo 10. La reunión con tu fuerza interior. David se encontraba ante un gran cañón, su corazón retumbando al ver el puente estrecho que colgaba frente a él. Una vieja pasarela de madera atada con cuerdas que se perdían en la niebla había viajado por tierras lejanas siguiendo el llamado de su alma hasta llegar a este punto, y ahora, frente al cruce, sentía que las dudas pesaban en su pecho como rocas. Pero dentro de ti también existe una fuente infinita de fuerza que nace del origen mismo de la creación, y este poder no se manifiesta dominando el mundo externo, sino alineándote con la corriente natural de la verdad universal. Cuando te mueves con esa energía, descubres una fortaleza que no depende del esfuerzo, sino de la sintonía, porque la verdadera fuerza no grita, fluye, como un árbol que se inclina al viento, pero nunca se quiebra. Tu poder viene de saber soltar sin perder tu centro. Joseph, un sencillo alfarero, pasó años moldeando vasijas que nunca alcanzaban la forma que imaginaba, hasta que un día dejó de forzar la arcilla y permitió que sus manos siguieran su forma orgánica, y en ese instante de rendición nació una pieza tan perfecta que conmovió a todos los que la vieron, y comprendió que la maestría verdadera no nace del control, sino de la conexión. Esta historia también habla de ti, porque la fuerza que estás buscando no te pide que seas distinto, solo que reconozcas quién ya eres. Como Joseph, tu poder aparece cuando actúas en armonía con tu naturaleza esencial, cuando dejas de luchar contigo y empiezas a fluir. Accedes a una fuente inagotable de creatividad y comprensión que ha vivido siempre en ti. Esa es la danza sagrada entre soltar y dominar, entre aceptar lo que es y permitir que brote lo que puede ser. Práctica sagrada. Encuentra un lugar de calma donde puedas estar en paz. Cierra los ojos, respira profundo y sumérgete en tu silencio, y desde esa quietud completa esta afirmación: soy poderoso por... y deja que tu alma termine la frase con las palabras que nazcan de lo más profundo de tu verdad. Deja que tu mente exprese libremente lo que surja desde el corazón y conviértelo en una afirmación que refleje tu verdad más profunda. Y durante los próximos 7 días, párate cada mañana frente al espejo, mírate directo a los ojos y di esa afirmación en voz alta 3 veces, dejando que cada palabra se asiente en tu cuerpo y vibre en tu interior, sabiendo que no solo estás hablándote a ti, sino a la energía infinita que vive en ti y se mueve contigo. Parte 2. Profundizando el sendero del descubrimiento. Capítulo 11. El río de la entrega. Elanar se encontraba al borde de un río agitado que cortaba su camino. Las aguas eran fuertes y se extendían más allá del horizonte. Había pasado días buscando cómo cruzarlo, probando pasos bajos, pensando en fabricar una balsa, incluso en lanzarse a nadar, pero cada intento la dejaba más agotada y no avanzaba. Al llegar el atardecer, se sentó sobre una roca lisa y observó cómo las hojas flotaban en la corriente sin luchar, simplemente fluyendo con ella. Y en ese instante, entendió que esas hojas no se oponían al río, confiaban en su curso, porque la vida también nos habla así, a través del movimiento del agua, del viento suave, y cuando dejas de insistir en cómo debería ser todo, empiezas a conectarte con una inteligencia más grande que la tuya. Soltar no es renunciar, es despertar a un orden más profundo que sostiene cada cosa. Muchas veces, nuestras batallas nacen de resistir ese flujo, de pensar que podemos forzar el camino solo con la voluntad, pero la fuerza verdadera está en saber cuándo aflojar, cuándo dejar que la vida nos lleve hacia algo más grande de lo que podríamos imaginar. Esta sabiduría, como el agua, te invita a ser flexible, a confiar, y cuando sueltas el control, descubres que el universo ha estado contigo todo el tiempo, y en esa entrega se abre una puerta
que el esfuerzo por sí solo no podría cruzar, Joseph pasó 2 décadas levantando muros alrededor de su jardín para protegerlo del clima y de los animales. Pero cada estación traía nuevos retos y más defensas, hasta que una primavera, agotado de la lucha constante, decidió quitar los muros y sembrar flores que atrajeran aves y mariposas, y comenzó a trabajar con la naturaleza en lugar de pelear contra ella. Y fue entonces cuando su jardín floreció como nunca antes, transformándose en un refugio para él y para toda su comunidad. En tu vida también hay lugares donde puedes estar erigiendo barreras en vez de construir caminos. Tal vez estés resistiendo lo que solo quiere guiarte de regreso a ti. Lo que hoy sientes como bloqueo puede ser el río mismo queriendo llevarte a casa. Práctica sagrada. Encuentra un momento tranquilo con tu diario y escribe sobre una situación donde te sientas atascado o en resistencia. Luego anota debajo: suelto la necesidad de controlar y confío en la sabiduría que sostiene todo. Y cada mañana, durante los próximos 7 días, siéntate en silencio y repite esta frase 3 veces, sintiendo cómo con cada respiración tu tensión comienza a suavizarse. Observa cómo tu relación con ese desafío empieza a transformarse desde adentro. Capítulo 12. El eco de la intuición. En lo profundo de un bosque detenido en el tiempo, Clara se sintió llamada hacia un roble antiguo, cuyas ramas se alzaban hacia los cielos como manos sabias que conectaban con lo invisible. Al apoyar su espalda en el tronco desgastado, una quietud especial la envolvió por completo, y las hojas que danzaban arriba parecían susurrarle no con palabras, sino con emociones, que tocaban algo muy profundo en su ser, porque la intuición no grita, habla en susurros, en sensaciones suaves que surgen como chispas desde tu alma. Es ese primer impulso claro antes de que la duda se instale, la certeza silenciosa que aparece antes que el pensamiento lógico. Esta brújula interior ha guiado a la humanidad desde el principio, pero en medio del ruido del mundo, muchos han olvidado cómo escucharla. Sin embargo, esa voz sigue allí, porque la intuición es el universo hablándote a través de ti, usando un lenguaje que no pasa por la razón. Esa certeza repentina que aparece en momentos de calma o ese pensamiento constante que no se va, son formas en que la sabiduría interior intenta hablar contigo. No lo hace gritando, sino con suavidad, esperando que te aquietes lo suficiente como para escuchar lo que tiene para decir. Samuel, un comerciante reconocido por su mente estratégica, aprendió esto cuando una decisión tomada con lógica lo alejó de una oportunidad que su intuición le había señalado, y aunque su mente no lo entendía en ese momento, su corazón ya lo sabía. Esta experiencia le mostró que muchas veces sentimos antes de comprender. Piensa en esos instantes en los que sentiste esa voz interior suave y clara. Tal vez la seguiste y algo hermoso sucedió, o quizás la ignoraste y luego deseaste haberla escuchado. Esos momentos no fueron casualidades, fueron señales de tu alma, queriendo guiarte hacia lo que era mejor para ti. Cada impulso sutil, cada pensamiento insistente que parece surgir de la nada, es una expresión del universo hablándote desde adentro. Todos llevamos esa conexión sagrada, aunque pocos llegan a confiar plenamente en ella. Pero cuando empiezas a reconocer estos susurros, no como ideas sin sentido, sino como orientación divina, accedes a una fuente de sabiduría más profunda que cualquier razonamiento. Práctica sagrada. Busca un espacio silencioso donde puedas estar contigo. Respira hondo 3 veces y permite que tu memoria te lleve a 3 momentos en los que sentiste una fuerte corazonada. Anótalos en tu diario con detalle. Cómo se manifestó esa intuición en tu cuerpo, cómo reaccionaste y qué ocurrió después. Y termina escribiendo esta frase: confío en la sabiduría que vive en mí y me guía desde dentro. Vuelve a este ejercicio siempre que necesites reconectar con tu brújula interna. Capítulo 13. La danza del deseo. En una ciudad antigua, David se detuvo frente a un teatro en ruinas, donde 2 figuras danzaban bañadas por la luz cálida del atardecer. Uno se movía con una intensidad que avanzaba con decisión, mientras el otro fluía suave como agua, cediendo pero sin perder dirección. Juntos tejían un diálogo ancestral entre el anhelo y la entrega, porque el deseo, aunque a veces es malinterpretado, no es un error ni una debilidad.
sino una chispa que señala hacia dónde va tu alma, muchas personas creen que deben aferrarse fuertemente a lo que desean o soltarlo por completo, pero el verdadero arte está en sostener con apertura, avanzar con intención mientras permites que el universo haga su parte. Cada deseo profundo es una revelación de tu esencia pidiendo expresarse, pero el deseo por sí mismo no crea, necesita espacio para florecer, como lo entendió el Anar cuando imaginaba una cosecha específica y cuidaba su jardín con amor, y cuando la tierra le devolvió flores diferentes, comprendió que esas eran justo las que su corazón necesitaba. Aprendió así que apegarse demasiado a un resultado podía nublar su capacidad de recibir lo que era aún mejor. Tus anhelos son como semillas llenas de vida esperando brotar. Tu papel es nutrirlos con presencia, pero soltar el control de cómo deben crecer, porque al liberar la necesidad de decidir cada detalle, haces lugar para que lo milagroso ocurra. Confía en que el universo tiene una visión más amplia y generosa que la mente puede imaginar. Así como un jardinero no puede hacer que una flor crezca más rápido estirando de su tallo, así como no puedes forzar a una flor a florecer tirando de su tallo. Tampoco puedes acelerar el momento sagrado en que tus deseos se manifiestan. En lugar de presionar el tiempo divino, cultiva una paciencia confiada y mantente firme en la certeza de que todo lo que anhelas está echando raíces de formas que tu mente todavía no alcanza a comprender. Práctica sagrada. Abre tu diario y escribe tus 3 deseos más profundos. Luego observa cómo los sostienes. ¿Los estás apretando con miedo o los ofreces con apertura? Ahora reescribe cada uno como si fuera una invitación al universo, comenzando con «me abro a recibir» o «doy la bienvenida a la manifestación perfecta de». Siente la diferencia en tu cuerpo mientras dejas ir el apego y mantienes viva la esencia de tu intención. Cierra los ojos y visualízate bailando en armonía con la creación, avanzando con claridad y al mismo tiempo abierto a los tiempos del universo y a los milagros que aún no puedes imaginar. Capítulo 14. El jardín de los pensamientos. En un valle apartado donde el silencio se mezclaba con el canto de los pájaros, José atendía su jardín cada mañana al amanecer, seleccionando con esmero las semillas y preparando con amor la tierra antes de plantar. Con el tiempo, notó algo sorprendente. Sus pensamientos parecían influir directamente en el crecimiento de las plantas. Aquellas que sembraba con alegría brotaban con fuerza, mientras que las plantadas en medio de dudas apenas lograban crecer, porque tu mente es como ese jardín. Cada pensamiento que alojas se convierte en una semilla que toma forma en tu realidad. Tú eres quien decide qué ideas cultivar y cuáles dejar marchar. Cada temor, creencia limitante o pensamiento de carencia actúa como una maleza que, si no se arranca, crece hasta ocupar todo el espacio. No se trata solo de palabras, sino de la energía que las sostiene. Cuando siembras pensamientos de amor, abundancia o confianza, acompañados de una convicción verdadera, esas semillas se transforman en realidades palpables. Esto no es simple optimismo, es la ley natural del cultivo interior. Clara también cuidaba su jardín con una cesta en la mano, arrancando con cuidado las hierbas espinosas que crecían entre sus rosas, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que esas plantas no deseadas eran reflejos de pensamientos que también habían crecido dentro de ella. Con cada raíz que sacaba, también liberaba una creencia que ya no le servía. No estoy lista, se transformó en estoy perfectamente preparada. Y no merezco lo bueno, se volvió, soy digna de recibir todo lo que la vida tiene para mí. Así como ella lo descubrió, tú también puedes ver que tu mente necesita cuidado constante. Los pensamientos negativos surgirán, pero tú decides si darles poder o reemplazarlos por nuevas semillas que alimenten tu expansión. Y cada vez que te descubras en un ciclo de miedo o duda, estarás frente a una oportunidad de plantar algo diferente. Práctica sagrada. Abre tu cuaderno y dibuja una línea en el centro de Nizoden. La página dibuja una línea vertical en el centro de tu cuaderno y en el lado izquierdo escribe aquellos pensamientos negativos que suelen visitar tu mente durante el día. Ellos son como las malezas en tu jardín interior y en el lado derecho crea una nueva versión luminosa para cada uno.
Una afirmación que lo transforme en poder, por ejemplo, nunca tengo suficiente, se convierte en la abundancia llega a mí con naturalidad. No tengo suficiente talento, se transforma en me estoy expandiendo y aprendiendo cada día. O nada sale como quiero, en todo ocurre en perfecta armonía con el tiempo divino. Dedica unos minutos cada mañana para leer estas afirmaciones en voz alta, dejando que se arraiguen en tu ser como nuevas semillas de poder. Porque al repetir conscientemente estas palabras, comienzas a sembrar un paisaje mental fértil en posibilidades infinitas. Capítulo 15. El tesoro escondido en tu interior. Una noche silenciosa. Samuel soñó que encontraba un viejo mapa que lo guiaba hacia un tesoro incomparable. Cruzó desiertos ardientes, subió montañas majestuosas y atravesó mares desafiantes buscando esa riqueza. Pero tras un largo viaje, exhausto, regresó a su hogar solo para descubrir que una luz dorada emanaba debajo el suelo de su propia casa y comprendió que aquello que había estado buscando siempre había estado dentro de él, esperando pacientemente, porque la verdadera abundancia no se encuentra lejos ni afuera, sino en el santuario interno de tu ser. Lo que ves materializarse en tu mundo externo nace de las raíces que cultivas en tu realidad interior. Cuando piensas en escasez, la carencia se refleja en tu camino, pero cuando siembras pensamientos de riqueza, el universo responde multiplicando esa energía. Para atraer prosperidad no basta desearla, debes convertirte en su expresión viva. Tus emociones, ideas y actitudes crean un campo vibratorio que llama a experiencias semejantes. No es solo pensar en positivo, es vibrar de forma auténtica con la frecuencia de la abundancia. Cuando irradias gratitud, confianza y generosidad, te vuelves un faro que atrae bendiciones. David, un comerciante exitoso pero insatisfecho, cambió su vida cuando comenzó a compartir con otros. No solo dinero, sino tiempo, consejos, ayuda sincera. Y a medida que daba, lo que recibía se multiplicaba de forma inesperada, porque la verdadera riqueza no nace del acaparar, sino del fluir abierto con la vida. El universo no responde a palabras vacías, responde a tu vibración más honesta. Cuando agradeces, das sin miedo y confías, activas las leyes de la abundancia en su forma más pura, práctica sagrada. En un momento de quietud, abre tu diario y escribe en la parte superior: mis tesoros interiores. Luego enumera todo lo que te hace único: tu sensibilidad, tu inteligencia, tu arte, tu compasión, tu paciencia, tu intuición, tus fortalezas. Para cada uno, crea una afirmación que lo conecte con la abundancia. Por ejemplo, mi creatividad abre puertas infinitas, mi sabiduría atrae bendiciones, mi generosidad construye vínculos prósperos. Repite estas frases cada mañana y recuerda que mientras honras tus propios dones, el universo reflejará esa riqueza de vuelta hacia ti en formas que no puedes imaginar. Capítulo 16. El puente de la creencia. Una mañana cubierta de niebla, el Anar se paró frente a un puente de piedra viejo que colgaba sobre un profundo abismo. Las piedras se veían agrietadas, frágiles, y sin embargo, al otro lado, estaba todo lo que más deseaba en la vida. Mientras observaba, una brisa suave le trajo un susurro que decía: tu creencia es el puente, porque el poder de crear una nueva realidad depende totalmente de la fuerza de tus creencias. Ese camino que te lleva de donde estás a donde sueñas no está sostenido por estructuras físicas, sino por la convicción con la que caminas. Cuando dudas, los cimientos tiemblan, pero cuando confías, se vuelven firmes como roca. Tus creencias no son simples pensamientos, son estructuras energéticas que moldean todo lo que vives, y cada una de ellas actúa como una lente a través de la cual percibes el mundo. Esas lentes pueden expandir o limitar tu poder de manifestar, y cuando tus creencias y tus deseos están en la misma frecuencia, se crea un camino inquebrantable hacia lo que anhelas. José, un alfarero humilde, soñaba con que sus piezas adornaran los salones más nobles, y cada mañana se paraba frente a su torno, y cada mañana, al pararse frente a su torno, José declaraba con convicción: a través de mis manos fluye la belleza que nace del alma. Al principio nada cambió visiblemente, pero conforme su fe se profundizaba, sus movimientos se volvieron más precisos, su toque más intuitivo, y sus piezas comenzaron a reflejar una elegancia que tocaba el corazón
de quienes las veían. Pronto la fama de su arte se extendió, no porque hubiese adquirido nuevas técnicas, sino porque su creencia se había vuelto sólida como una montaña. Fue esa confianza interna la que despertó la grandeza que dormía en su interior, y así como él, tú también puedes fortalecer tu sistema de creencias con práctica y presencia. Cada vez que afirmas tu valor, colocas una nueva piedra firme en el puente que conecta tus sueños con tu realidad. Cada instante en que eliges la fe, en lugar de la duda, refuerzas tu camino hacia lo que deseas. Práctica sagrada. Respira profundamente 3 veces. Abre tu cuaderno y escribe en la parte superior: fortalezco mi puente de creencia. Luego crea 3 afirmaciones poderosas que vibren con tu verdad más profunda. Exprésalas como si ya fueran reales. Por ejemplo, soy guiado por una sabiduría mayor hacia mi propósito. La abundancia llega a mí de manera natural y constante. Mis sueños se materializan con perfecta sincronía. Repite estas afirmaciones cada mañana al salir el sol, sintiendo cómo se integran en tu cuerpo y en tu energía. Déjalas convertirse en los cimientos firmes sobre los que construyes tu camino, y recuerda que cada palabra sostenida con fe hace que tus sueños se acerquen con más fuerza y claridad. Capítulo 17. El fuego de la transformación. En lo profundo de un bosque sagrado, Clara se encontraba frente a una fogata ceremonial, cuyas llamas danzaban como presencias doradas. Bajo el cielo del atardecer, la sabiduría ancestral enseñaba que el fuego transforma todo lo que toca, quemando lo viejo para dar lugar a lo nuevo, y al acercarse, su corazón se aceleraba con la certeza de que había llegado el momento de soltar quién había sido para permitir que emergiera quien estaba destinada a ser. Porque toda alma llega a un punto en el que crecer requiere dejar ir. Como la serpiente que suelta su piel o la mariposa que rompe su encierro, tú también debes liberar patrones, creencias y roles que ya cumplieron su función, aunque alguna vez te protegieron. Hoy te detienen, y la llama de la transformación arde en tu interior, siempre lista para consumir lo que ya no pertenece. Esa llama sabe exactamente qué necesitas soltar: los miedos que susurran que no eres capaz, las dudas que te hacen sentir que no mereces, y las historias que te mantienen encadenado a una versión antigua de ti. Cuando decides ofrecer esas cargas al fuego sagrado, creas espacio para que nuevas formas de ser puedan nacer. Samuel, que durante años había definido su valor por lo que poseía, llegó a un cruce interno. Su alma pedía algo más profundo, y una noche tomó los símbolos de su antiguo yo, sus trajes, sus diplomas, sus máscaras de éxito, y los colocó con respeto en el fuego, mientras las llamas los consumían. Lágrimas de alivio corrieron por su rostro y sintió una ligereza que nunca antes había experimentado. Comprendió que su verdadera riqueza no estaba en lo que había logrado, sino en lo que estaba comenzando a descubrir dentro de sí. Como él, tú también te encuentras frente a una puerta de cambio, y el fuego te llama, invitándote a liberar lo viejo para dar lugar a una nueva versión de ti mismo. Práctica sagrada. Encuentra un lugar en calma, enciende una vela con intención profunda, deja que su llama represente tu poder interno de transformación. Toma una hoja en blanco y escribe una carta a la versión tuya que estás listo para dejar ir. Deja en esas palabras todo. En esa carta, deja escritas todas las versiones antiguas de ti que ya no deseas llevar, limitaciones aprendidas, miedos que antes te protegieron y formas de ser que ya no resuenan con lo que ahora estás listo para vivir. Comienza con: querido yo que fui, honro tu camino y tu función, pero hoy te dejo ir con gratitud. Y al terminarla, léela con el corazón abierto una última vez, reconociendo que cumplió su propósito. Luego quémala con cuidado en un cuenco seguro y observa cómo esas palabras se transforman en ceniza, mientras tú también te vuelves más liviano, más libre, más tú. Capítulo 18. El templo de la confianza. En un valle antiguo donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos, David llegó a un templo esculpido directamente en la roca viva. Sus peldaños desgastados hablaban del paso de muchas almas antes que él, y al entrar, una luz cálida descendía desde lo alto, envolviéndolo suavemente. Frente a un altar sencillo, un anciano le señaló un cuenco de piedra y le susurró: deposita aquí tus deseos,
Lo sagrado escucha cuando confías, porque confiar es el acto más puro de entrega. Es soltar el control del cuándo y el cómo y permitir que la inteligencia divina se encargue del camino. La manifestación no ocurre desde el esfuerzo, sino desde la alineación con el flujo natural del universo. Tus sueños son semillas, pero es la fe la que las hace florecer en el momento exacto. Cuando dejas de apurar el proceso y sueltas la ansiedad, comienzas a ver milagros que tu mente jamás podría haber planeado. El Anar lo entendió mientras caminaba una noche por un jardín silencioso. En sus manos llevaba un pergamino con sus anhelos más profundos y, por primera vez, no sintió la necesidad de controlar su cumplimiento. Simplemente se arrodilló junto a un estanque claro, colocó su escrito sobre el agua y lo dejó flotar. Mientras lo veía alejarse, sintió una liberación dulce que alivió su alma, comprendiendo que la confianza no es resignación, sino amor absoluto por el tiempo perfecto, práctica sagrada. Toma un papel y escribe tu deseo más sincero, con claridad y desde el corazón. Sosténlo sobre tu pecho y di: confío en que este deseo florecerá en el momento exacto. Suelto toda necesidad de forzar y me abro al milagro del tiempo divino. Luego busca un lugar especial, quizás bajo un árbol, junto a una corriente de agua o en tu rincón más sagrado, y coloca allí tu intención como símbolo de tu entrega. Deja que ese gesto represente tu decisión de caminar en alianza con el universo. Respira profundo 3 veces, sintiendo cómo cada exhalación te ayuda a soltar cualquier apego, y vuelve a ese espacio siempre que necesites recordar que ya confiaste, que el universo ya te está escuchando. Capítulo 19. El círculo de la conexión. En un claro oculto entre árboles antiguos que formaban un santuario natural, Clara descubrió un anillo de piedras dispuestas con una armonía perfecta. Al caer la noche, comenzaron a llegar otras personas, cada una portando una pequeña lámpara, y en silencio se sentaron formando un círculo luminoso. Cuando todo estuvo en calma, una anciana se levantó y dijo: cuando nos unimos, lo sagrado se magnifica. Lo que una chispa enciende, muchas almas sostienen en fuego constante, porque la energía compartida no se suma, se multiplica, y cuando varias intenciones vibran juntas, el poder de manifestar se eleva más allá de lo individual. Cada pensamiento crea ondas, pero cuando muchos corazones laten como uno solo, esas ondas se convierten en mareas capaces de transformar realidades. No se trata solo de reunirse, sino de encontrar a quienes resuenan con tu frecuencia, y juntos crear una sinfonía de propósito compartido. Joseph vagó durante años. Durante años Joseph caminó solo con sus sueños guardados en el pecho, hasta que encontró un lugar apartado en las montañas donde otros, como él, vivían con el corazón despierto y la mirada dirigida hacia adentro. Allí, entre almas que hablaban desde el silencio del espíritu, comenzó a sentir que sus deseos tomaban forma con una facilidad que nunca antes había experimentado. Cada mañana, cuando se reunían en meditación, la energía conjunta de aquel grupo parecía elevar sus intenciones como si un viento invisible las llevara hacia planos más altos. Cuando estaba solo, mis sueños apenas brotaban, dijo una vez, pero junto a otros que entendían mi búsqueda, todo floreció de forma natural. Y es que cuando compartes el camino con quienes nutren tu despertar, accedes a una fuerza que trasciende lo individual. Tu luz, por intensa que sea, se expande aún más cuando se entrelaza con otras que vibran al mismo ritmo. Esta es la sabiduría de los círculos conscientes, de las comunidades que oran, que sueñan y crean juntas, donde la unidad permite tocar lo que solos no podríamos alcanzar. Práctica sagrada. Piensa en una intención que lleves muy dentro de ti, algo que tu corazón anhela, y busca a una persona que comprenda el lenguaje sutil de tu alma. Puede ser alguien cercano, o incluso alguien que recién hayas conocido, pero con quien sientas esa afinidad interior. Comparte con claridad esa intención, exprésala en voz alta con presencia y sencillez. Luego invítalo a sostener ese deseo contigo por unos instantes, visualizando juntos su realización más pura y amorosa. Este acto simbólico crea un puente energético que multiplica la fuerza de tu visión, y al final, agradece con sinceridad por ese instante compartido.
reconociendo que algo sagrado sucede cada vez que dos almas se unen por un propósito elevado. Capítulo 20. El lenguaje del silencio, entre el desorden y el ruido constante de un mercado agitado. Samuel sintió como su mente comenzaba a saturarse, y sin pensarlo demasiado, se refugió en un templo antiguo donde el silencio era tan denso y profundo que parecía envolverlo como un abrazo cálido. Allí, lejos del bullicio, una claridad que no venía del pensamiento surgió desde su interior, trayéndole comprensiones que no podían explicarse con palabras, porque hay verdades que no se escuchan afuera, sino que despiertan en la quietud más íntima. Cuando el ruido se apaga, la conciencia se abre. Como una flor al amanecer, en esa calma, el universo susurra de forma directa, sin necesidad de explicaciones ni lógica. No es una voz que se escucha con los oídos, sino una certeza que aparece en el centro del pecho, como si siempre hubiera estado ahí, escondida detrás del ruido. La mayoría busca respuestas en palabras, en libros o consejos, pero las revelaciones más poderosas llegan cuando dejas de buscar y simplemente te entregas al espacio entre los pensamientos. David, que había pasado buena parte de su vida cruzando tierras lejanas en busca de significado, una noche se sentó bajo un árbol cansado de tanto buscar y decidió no hacer nada, no pensar, no preguntar, solo estar. Y en ese instante de absoluta presencia, todo lo que necesitaba saber surgió sin esfuerzo. No fue una voz, fue una verdad que reconocí sin haberla aprendido, diría más tarde, entendiendo por fin que el conocimiento más profundo nunca viene de fuera, sino que nace del silencio que siempre lo estuvo, esperando dentro. Cuando permites que el silencio entre en tu corazón, algo dentro de ti se despierta con suavidad y accedes a una guía que no puede encontrarse en medio del ruido diario. No se presenta con estruendo ni exige atención. Se manifiesta como intuiciones suaves, destellos de claridad o una sensación interna que parece recordarte algo que siempre supiste. Esta sabiduría no necesita ser comprendida de inmediato, solo acogida con apertura, práctica sagrada. Elige un rincón donde puedas estar a solas sin interrupciones por unos minutos. Siéntate en una postura cómoda, relaja el cuerpo y deja que tu respiración se vuelva profunda y natural. Cierra los ojos sin buscar nada, sin forzar pensamientos ni respuestas. Simplemente permanece ahí, como si flotaras en calma dentro de ti. Si surgen ideas o imágenes, obsérvalas como nubes que pasan, sin aferrarte, y dirige tu atención al espacio silencioso entre cada pensamiento, a ese lugar donde no hay palabras pero todo se siente. Y desde ahí permite que cualquier mensaje, emoción o sensación emerja con libertad. Al finalizar, escribe lo que percibiste, aunque parezca pequeño o poco claro. Confía en que esa voz interna, aunque susurre, es real y que con la práctica se vuelve más clara y constante. En esa quietud brotan las semillas de una transformación profunda. Parte 3. Maestría del secreto. Capítulo 21. La llama de la certeza. En lo alto de una montaña sagrada, Elor permanecía en silencio ante una llama que ardía, sin interrupción desde hacía siglos. Su fuego vibraba con una intensidad serena, firme y viva, sin temblar ante el viento que soplaba a través de los pasillos antiguos. Y mientras lo observaba, comprendió que ese fuego representaba la cualidad más poderosa para crear una nueva realidad, la certeza profunda e inquebrantable. No se trataba de esperanza ni de deseo, sino de una convicción absoluta que nace desde lo más profundo del ser. El universo no responde a lo que anhelas de forma incierta, responde a lo que sabes con todo tu ser, como cuando sabes que el sol saldrá al amanecer, sin pensarlo, sin dudarlo, lo das por hecho porque lo sientes como verdad. Esa misma fuerza es la base de la manifestación consciente. Cuando sostienes tu visión con una convicción que no admite fisuras, el universo refleja esa claridad sin resistencia. José, un artesano humilde, descubrió este poder cada vez que moldeaba barro con sus manos. No era su técnica lo que creaba belleza, sino su absoluta certeza de lo que esa arcilla iba a convertirse. Un día decidió aplicar esa misma fe a su sueño de fundar una escuela donde jóvenes artistas pudieran descubrir su voz, y cada día visualizaba ese lugar lleno de vida. Escuchaba las risas, veía las obras colgadas en las paredes, sentía la energía como si ya existiera,
y fue esa convicción, no sus recursos ni su entorno, lo que abrió las puertas para que su visión cobrara forma. Las imágenes de su visión comenzaron a manifestarse sin que José tuviera que entender el cómo ni el cuándo. No intentó forzarlo, simplemente lo sostuvo como una verdad ya establecida, tan evidente como el hecho de que el sol regresará mañana, y en cuestión de semanas comenzaron a aparecer señales. Una persona con recursos creyó en su sueño. Un espacio adecuado se ofreció y poco a poco los jóvenes llegaron, uno tras otro, como si todo hubiera estado esperando su certeza para comenzar a moverse, porque su convicción no era una ilusión, era un campo energético tan claro y firme que la realidad solo necesitó alinearse con él, como el agua que fluye suavemente por un cauce que ya está abierto. Y así como José, tú también puedes generar ese nivel de certeza que transforma tu mundo. No es lo que esperas lo que se manifiesta, sino lo que sabes como una verdad íntima e indiscutible. El universo responde al poder de tu certeza más que al peso de tu deseo. Práctica sagrada. Escoge aquello que tu corazón siente con mayor intensidad, ese anhelo que vibra desde lo más profundo de ti, y escribe en tu diario una afirmación que declare con absoluta convicción que eso ya es real. Comienza con las palabras: sé con toda certeza que, y continúa en presente, como si estuviera ocurriendo ya, sin condicionales, sin dudas. Luego párate frente a un espejo o enciende una vela y recita esta afirmación con una voz firme y clara. Deja que tu cuerpo sienta lo que tu mente ya reconoce como cierto, y con cada repetición, refuerza esa verdad interior. Capítulo 22. La pausa sagrada. En un rincón sereno de un jardín silencioso, Clara se sentaba cada día bajo el mismo árbol, mirando cómo los pequeños capullos iban transformándose en flores con delicadeza y sin prisa. Su única tarea era estar ahí, contemplando, aprendiendo de esa danza lenta del florecer natural. Comprendió que entre un deseo y su manifestación hay un intervalo precioso, un espacio sagrado donde las cosas invisibles se ordenan, y esa pausa no es ausencia de movimiento, sino una preparación profunda. Como la raíz que se entierra y se fortalece antes de emerger, así también tus intenciones necesitan tiempo para arraigarse antes de mostrarse al mundo, y en esos momentos donde parece que nada sucede, el universo está alineando personas, tiempos y caminos. Tu tarea no es empujar ni acelerar, sino sostener tu confianza en que todo se está acomodando a su ritmo perfecto. Cada segundo de aparente espera es un terreno fértil donde se profundiza tu fe y tu capacidad de recibir. Cuando peleas contra ese ritmo, solo creas tensión y bloqueo. Pero si eliges confiar, algo se abre dentro de ti que permite que la manifestación llegue de forma más fluida. Samuel, que soñaba con construir un mercado vibrante lleno de vida, pasó por un periodo en el que nada parecía avanzar. Trámites detenidos, apoyo incierto y recursos ausentes. Intentó forzar caminos, pero solo se agotaba hasta que una noche, sentado frente a un lago en calma, notó cómo la superficie quieta reflejaba con claridad todo lo que la rodeaba. El agua solo reflejaba con claridad cuando no era perturbada, y al observar esa quietud tan pura, Samuel comprendió que su momento de pausa no era un obstáculo, sino un espacio sagrado para fortalecer su visión y afinar su confianza. Dejó de revisar compulsivamente su progreso, y en su lugar eligió descansar en la certeza de que todo se estaba tejiendo con precisión. Cuando su mercado finalmente abrió, fue mucho más hermoso y completo de lo que había imaginado, con detalles que solo fueron posibles gracias al tiempo de espera. Comprendió que ese intervalo no había sido un retraso, sino una etapa vital del proceso creativo. Y lo mismo ocurre contigo. Tu pausa actual guarda una sabiduría oculta. No la veas como algo que detiene tu camino, sino como una parte esencial del despliegue de tus deseos. Es una oportunidad para profundizar en la confianza, refinar tu energía y abrir espacio para que el universo actúe en lo invisible. Práctica sagrada. Encuentra un rincón de calma y observa con sinceridad en qué parte de tu vida sientes estancamiento. Luego escribe en tu diario la frase: honro esta pausa como parte perfecta del proceso divino. Todo está alineándose a mi favor. Después crea tu propia afirmación
que transforme esa espera en una entrega consciente y amorosa. Cada mañana, dedica unos minutos a repetirla, permitiendo que el cuerpo y el alma sientan la paz que trae confiar en los tiempos del universo. Capítulo 23. El espejo de la maestría. En una sala olvidada de un templo antiguo, David se encontró ante un espejo que parecía no reflejar solo su imagen física, sino también su energía, sus pensamientos, sus emociones y las ondas invisibles que emanaban de su interior. Al contemplarlo, comprendió que todo lo que ocurría en su vida era una réplica exacta de lo que él sostenía dentro, como si su mundo externo no fuera otra cosa que una proyección de su estado interno, porque así es, lo que vives no responde a lo que deseas, sino a lo que encarnas. Cada pensamiento, cada creencia, cada emoción construye una frecuencia que atrae una experiencia equivalente. Por eso, dos personas en una misma situación pueden vivirla de forma completamente distinta, porque cada una genera su realidad desde su campo interno. La verdadera maestría no consiste en controlar lo de fuera, sino en armonizar lo de dentro. Cuando cultivas abundancia interna, la vida lo refleja. Cuando te conviertes en paz, tu entorno se acomoda para ofrecerte serenidad. No es magia ni ilusión, es una ley universal. El Anar lo descubrió caminando por su jardín, que antes era caótico y descuidado, pero que con el tiempo había florecido con equilibrio y belleza, y supo que ese cambio no vino solo de sus manos, sino de su transformación interior, porque al cultivar claridad, amor y propósito dentro de sí, su mundo empezó a reflejar esa armonía, sus vínculos se volvieron más nutritivos, su trabajo más pleno y su vida más coherente con su esencia. Comprendió que su realidad exterior era un eco exacto de su evolución interna. Este principio es una llave poderosa. Todo lo que no te satisface en tu vida apunta a un lugar dentro de ti que necesita ser realineado. En vez de luchar contra lo que ves afuera, dirige tu energía a cambiar el estado interno que lo genera. Práctica sagrada. Elige un área de tu vida en la que desees ver transformación, ya sea relaciones, salud, abundancia o propósito. Y en tu diario, escribe con sinceridad cómo se manifiesta actualmente y qué parte de ti puede estar generando esa experiencia. Describe con sinceridad cómo se encuentra actualmente esa parte de tu vida, sin disfrazar los desafíos ni exagerar los logros. Solo observa lo que es. Luego reflexiona sobre cómo tus pensamientos, emociones y creencias internas podrían estar influenciando esa realidad. Busca los hilos que conectan lo que piensas con lo que vives. Identifica los patrones que se repiten, las emociones que surgen con frecuencia, las narrativas que se repiten en tu mente cuando algo no sale como esperas. Pregúntate qué estás creyendo, consciente o inconscientemente, que podría estar generando esas experiencias, y escribe todo en tu diario sin juicio, con la intención de ver con más claridad, porque esos reflejos internos son pistas valiosas que te muestran dónde pequeños ajustes en tu conciencia pueden provocar grandes cambios en tu realidad. Lo que descubras iluminará los espacios donde el cambio interno será más transformador. Capítulo 24. La puerta de la liberación. Samuel llegó al fin al lugar que había estado buscando durante años, una antigua puerta cubierta de símbolos extraños que parecían moverse con la luz de la mañana. Pensó que al encontrarla, todo cambiaría, pero parado frente a ella entendió algo diferente. No se abriría con fuerza ni con sabiduría externa, solo se abriría cuando él estuviera dispuesto a soltar lo que aún retenía por dentro. Al acercar la mano a la piedra, sintió el peso del miedo que lo había acompañado por tanto tiempo, el miedo a su verdadera fuerza, ese que lo había hecho dudar, retroceder y esconderse bajo excusas aceptables. Y en ese instante comprendió que lo que él llamaba seguridad era simplemente una prisión decorada. El universo no puede fluir en un espacio lleno de apegos, donde hay control, hay bloqueo. Cada vez que sostienes una creencia que limita tu expansión o un deseo al que te aferras con miedo, cierras la puerta a algo mayor. La libertad no llega por acumular, sino por soltar. Y en el momento en que estás dispuesto a entregar lo que ya no necesitas, creas un vacío sagrado que será llenado con algo más grande. Soltar no es perder, es permitir que la transformación ocurra. Es confiar tanto
que dejas ir incluso lo que más miedo te da perder, porque sabes que la vida te sostiene. El miedo aparece como última barrera antes del renacimiento, no para detenerte, sino para preguntarte si estás listo, si puedes confiar en lo invisible, si puedes dar un paso sin garantías. Clara, en su jardín, cortaba con delicadeza unas rosas que durante años habían representado su identidad pasada, flores hermosas pero marchitas, que simbolizaban su necesidad de aprobación y su vieja forma de medir su valor. Durante años, midió su valor según las miradas ajenas, creyendo que su importancia dependía de cómo era percibida, pero esa mañana, con manos temblorosas, soltó una a una las flores secas, observando cómo el viento se llevaba sus pétalos como si borrara viejas versiones de sí misma, y en ese gesto sencillo algo se movió dentro de ella, algo que no tenía palabras pero sí verdad. Mientras los restos de lo viejo se alejaban, nuevos brotes empezaron a asomar tímidamente en ramas que antes parecían vacías. Su jardín, como su alma, estaba listo para florecer de nuevo, porque liberar tiene poder, y ese poder es crear espacio para lo verdadero. Cada vez que sueltas lo que ya no te nutre, haces lugar para lo que realmente resuena con tu camino. El universo solo puede entregarte aquello para lo que estás dispuesto a recibir. Práctica sagrada. Encuentra un lugar en calma y piensa en una creencia, hábito o apego que ya no apoye tu bienestar más elevado. Escribe en una hoja lo que estás dispuesto a soltar. Exprésalo sin filtros, sintiendo con honestidad cuánto te ha limitado y cuán preparado estás para dejarlo partir. Luego elige un acto simbólico y respetuoso de liberación. Puede ser quemar ese papel con cuidado, enterrarlo en la tierra o dejar que el agua lo disuelva. Mientras realizas ese gesto, pronuncia en voz clara: libero con amor lo que ya no me sirve y abro espacio para todo lo nuevo que está por llegar. Y siente cómo esa decisión, aunque simple, aligera tu energía, permitiéndote avanzar más libre y más abierto al presente. Capítulo 25. El oráculo interior. En el corazón de un bosque antiguo, Eleanor se arrodilló junto a un estanque sereno cuya superficie parecía cristal oscuro. Había recorrido largos caminos, buscando respuestas en maestros, libros y voces sabias, pero en ese rincón silencioso comprendió que la voz que anhelaba siempre había estado dentro de ella. Al mirar el agua, su reflejo dejó de mostrar su rostro físico y comenzó a revelar una luz que nacía desde dentro. Como si su alma se hiciera visible por primera vez, comprendió que cada duda ya venía acompañada de una respuesta que solo necesitaba ser escuchada, y que esa sabiduría vive en el silencio más íntimo de su ser, porque dentro de ti fluye una guía constante, un río de conocimiento que no proviene del pensamiento ni de la lógica, sino de una conexión directa con la conciencia universal. Tu intuición no está separada del universo. Es el canal a través del cual la inteligencia divina se expresa contigo. Muchas personas viajan lejos buscando verdades que ya llevan en el pecho, olvidando que el alma susurra lo que la mente intenta gritar. Pero esta voz no se impone, se revela cuando te vuelves lo suficientemente presente como para percibirla. La sabiduría interna se presenta como una claridad que no necesita explicaciones, no llega a través de razonamientos, sino como una certeza que simplemente se siente como verdadera. Aparece como un impulso suave, una inclinación silenciosa que te empuja con firmeza hacia un camino o te aparta de otro sin causar ruido. Se manifiesta en esos momentos en que el ruido mental se calma y tu corazón se abre lo suficiente para recibir respuestas. Joseph se encontraba en un punto crucial, con una elección que transformaría el rumbo de su vida, y en vez de buscar validación afuera, se sentó en silencio. Cerró los ojos y escuchó dentro de sí. No oyó palabras, pero algo profundo le señaló una dirección con fuerza tranquila, y aunque a los ojos de otros su decisión parecía arriesgada, él caminó con la convicción de quien sabe que está siendo guiado. Y a cada paso, las circunstancias se acomodaban a su favor, confirmando que su guía interna nunca se equivoca, porque el alma no duda, la mente sí, y es esa duda la que nubla la claridad. Cuando aprendes a reconocer la diferencia entre el temor y la verdad interior, te conviertes en tu consejero más sabio. Práctica sagrada. Busca un lugar sereno donde puedas estar a solas sin interrupciones. Si lo sientes,
Enciende una vela como símbolo de conexión contigo mismo y con lo sagrado. Respira profundo varias veces hasta que sientas que tu conciencia se asienta en tu pecho. Luego piensa en una sola pregunta, no desde la cabeza, sino desde el corazón, una que brote desde una necesidad real de guía. Deja que esa pregunta repose en tu interior sin buscar respuestas activamente. Toma papel y lápiz, y cuando sientas el momento adecuado, escribe lo que surja sin juzgar, sin corregir. Solo deja que tu oráculo interno hable, y al terminar, da gracias por la sabiduría que vive en ti, sabiendo que siempre puedes regresar a esta fuente cuando necesites orientación. Capítulo 26. La corona de la responsabilidad. En una sala, silenciosa decorada con símbolos ancestrales, Clara se acercó a un altar donde reposaba una corona hecha de ramas entrelazadas y piedras brillantes que parecía emitir una luz desde su interior. Al estar cerca, sintió que no era solo un objeto, era un recordatorio, y una voz suave, más vieja que el tiempo, le susurró que esa corona no era para ser admirada, sino para ser vivida. Representaba la responsabilidad de quien ha despertado y ahora debe caminar con conciencia. Entendió que su viaje no se trataba de poder, sino de convertirse en un canal transparente a través del cual la luz pudiera fluir hacia el mundo. Cuando entras en el camino del despertar, tu vida ya no es solo tuya. Te conviertes en puente entre lo divino y lo humano, y eso implica vivir cada palabra, cada lección, con presencia verdadera, porque la verdadera autoridad espiritual no se impone, se irradia, y cuando encarnas esa coherencia, otros no te siguen por ti, sino por la verdad que ven reflejada en ti, como si esa luz encendiera la suya. Tu misión no es crear dependencias, sino recordar a cada persona la chispa divina que lleva dentro. Esas semillas de sabiduría que yacen dormidas en los demás solo necesitan tu luz para despertar, y es tu ejemplo silencioso, tu presencia auténtica y tu historia vivida lo que puede nutrirlas. No necesitas convencer a nadie, solo mostrar lo que es posible, como hizo David cuando caminaba con calma por el mercado. Su sola presencia irradiaba integridad y calma, y fue eso lo que atrajo la mirada de un comerciante agobiado por el miedo. No intentó dar soluciones, simplemente compartió desde el corazón lo que había atravesado. Su historia no fue contada con orgullo ni con drama, sino con una humildad tan verdadera que tocó algo profundo en el otro, y en ese instante el comerciante pudo ver en sí mismo una chispa de posibilidad. Comprendió que él también podía transformarse. Cuando compartas tu luz, hazlo desde la verdad y no desde el ego. Recuerda que no enseñas desde arriba, sino desde el centro. Tus caídas, tus revelaciones, tus avances son caminos que pueden inspirar a otros a caminar el suyo propio. Práctica sagrada. Tómate un tiempo para mirar con honestidad tu recorrido interior, los momentos oscuros que atravesaste, lo que has aprendido y cómo eso ha moldeado tu forma de vivir. Luego piensa en alguien a quien podrías apoyar desde esa experiencia. Tal vez puedas ofrecerle una palabra, una práctica o simplemente tu escucha sin juicio. Escribe en tu diario una forma concreta y sincera en la que puedas contribuir al crecimiento de alguien esta semana. No hace falta que sea grande, solo que sea genuino, porque hasta los gestos más pequeños pueden sembrar cambios profundos en el alma de quien los recibe. Capítulo 27. El camino más allá. En lo alto de una montaña oculta por las nubes, Samuel encontró una antigua escalera en espiral que se perdía en el cielo. Comenzó a subir con la idea de que pronto alcanzaría la cima, pero a medida que ascendía, cada tramo abría una nueva visión, cada curva revelaba un paisaje distinto, y con el tiempo entendió que no había un punto final, que cada llegada era solo el inicio de otra travesía. Pensaba haber comprendido todo, pero el universo le mostró que la verdadera sabiduría no cierra puertas, las abre. Cada certeza trae preguntas nuevas. Cada avance revela cuánto más queda por descubrir. Así como el cosmos nunca deja de expandirse, tú tampoco dejas de crecer. Lo que hoy consideras una cima, mañana será el punto de partida de una nueva elevación. Este viaje no es lineal, es espiralado. Regresas a lecciones conocidas, pero con mayor profundidad, con otra mirada, con más compasión. Clara lo comprendió al encontrarse en una sala llena de espejos, donde cada uno mostraba una versión distinta de ella. Su pasado,
su presente en transformación y futuros posibles, aún sin definir. Fue entonces cuando entendió que la maestría no es una meta fija, es una puerta que se abre a otras. Puertas, un umbral hacia una expansión constante, susurró al reflejo con una sonrisa. Lo que pensé que era el final, era solo el principio, y no sintió frustración, sino una alegría serena, una libertad nueva, porque al dejar de buscar un destino final, pudo abrazar la belleza de estar siempre evolucionando. Tu camino espiritual es una espiral de infinitas profundidades, donde cada comprensión te lleva más adentro, y donde cada paso abre un espacio aún mayor para crecer. No es un peso, sino un regalo. Saber que la vida jamás se detiene, que siempre hay algo más por descubrir en ti y a través de ti. Práctica sagrada. Encuentra un momento de silencio para sentarte contigo mismo y sostener esta pregunta en el corazón. ¿Qué nueva expansión está queriendo nacer en mí ahora? Escucha sin urgencia, sin buscar respuestas inmediatas. Solo siente esa suave atracción que te impulsa hacia una nueva etapa de tu crecimiento interior. Tal vez se trate de un área espiritual que ya conoces, pero que ahora te invita a profundizar más. O quizás sea un territorio completamente nuevo, algo que nunca te atreviste a explorar, pero que ahora te llama con fuerza. Abre tu diario y escribe sobre ese rincón de tu alma que desea ser iluminado. Luego crea una declaración sencilla y clara que refleje tu disposición a avanzar, comenzando con las palabras: me abro a... Deja que esa intención sea tu guía, tu faro, y repítela cada día con presencia, ya sea al despertar o al cerrar tu jornada. Permítete imaginar que cada vez que la pronuncias, estás dando un paso hacia adelante, cruzando un umbral invisible que te lleva más cerca de la sabiduría que ya vive en ti y que solo esperaba tu permiso para manifestarse. Capítulo 28. El regalo de la gracia. En medio del bullicio de un mercado lleno de voces, aromas y pasos apurados, David buscaba con desesperación una planta medicinal rara para aliviar a su madre. Había consultado a todos, recorrido cada rincón, pero no encontró lo que necesitaba. Agotado, se sentó bajo la sombra de un olivo viejo y por primera vez soltó la búsqueda, cerró los ojos y dejó de resistirse. Fue entonces cuando una mujer de rostro sereno apareció entre la multitud, como si la tierra misma la hubiera traído hasta él, y sin que él dijera palabra, le ofreció justo la hierba que tanto había buscado. Cuando dejamos de controlar, el universo comienza a actuar, le dijo, y se marchó, como si fuera parte del viento. Esta es la esencia de la gracia. No llega cuando empujas, sino cuando te abres. No exige lucha, solo apertura muchas veces. Al esforzarnos por controlar el cómo y el cuándo de nuestras manifestaciones, cerramos las puertas a lo que está tratando de encontrarnos. Pero cuando confías, cuando dejas espacio, el universo responde con exactitud divina, no desde la lógica, sino desde un orden invisible. En otra parte, Eleanor había soñado durante años con aprender de un maestro sabio. Envió cartas, hizo planes, esperó señales, pero todo parecía fallar, hasta que un día, mientras cuidaba su jardín sin pensar ya en su deseo, un visitante llegó con una invitación directa del maestro que tanto había buscado. Fue entonces cuando comprendió que la gracia no obedece al tiempo humano. Llega cuando tu corazón está listo para recibir sin apego, sin expectativa. Tu vida también está llena de estos momentos dormidos en el tejido del tiempo, esperando solo tu rendición amorosa para activarse. Práctica sagrada. Cierra los ojos y piensa en un deseo que has perseguido con intensidad. Luego respira profundo y dile al universo: confío en tu sabiduría y libero mi necesidad de controlar este proceso. Escribe esta frase en un papel y colócala en un lugar especial como símbolo de entrega. Y cada vez que la leas, recuerda que en esa rendición nace el espacio donde los milagros se manifiestan sin esfuerzo. Tómate unos minutos en silencio. Toma tu cuaderno y escribe una carta desde el corazón llena de gratitud, no por lo que ya tienes, sino por lo que está llegando, esas bendiciones invisibles que aún no se manifiestan, pero que sabes que ya se están gestando para ti. Comienza con las palabras: agradezco de todo corazón por... y continúa escribiendo, como si ya hubieras recibido cada regalo que anhelas. Siéntelo como real. Permite que tu emoción de gratitud
lo haga presente ahora, como si el universo ya hubiera respondido a tus oraciones. Deja que la carta se llene de confianza, ternura y fe. Luego guárdala en un lugar donde puedas verla cada día y releerla como un recordatorio de que todo está en camino. Esta práctica tan simple activa una frecuencia poderosa dentro de ti, alineándote con aquello que deseas recibir. Y mientras lees estas palabras de gratitud, como si fueran hechos cumplidos, tu energía se transforma, tu apertura crece y tu fe se profundiza, sabiendo que cada semilla de abundancia que plantaste ya está germinando en los campos invisibles de la creación. Capítulo 29. La revelación final. Una noche, Clara se sentó sola bajo el cielo estrellado, en silencio, sin buscar nada, solo estando presente, y en esa quietud sintió cómo desaparecían los límites entre ella y las estrellas. Ya no se sentía pequeña bajo el cielo, sino parte viva de él. Comprendió en ese instante que no estaba separada del universo, que era la misma esencia manifestada en forma humana. No había nada que aprender, solo recordar lo que su alma siempre supo, que era una con todo, que nunca estuvo desconectada y que cada respiración era un eco del ritmo universal, que cada latido era el pulso de la vida moviéndose a través de ella. Cuando despiertas a esta verdad, la manifestación ya no se trata de atraer lo que te falta, sino de permitir que tu luz se exprese libremente. Ya no buscas fuera, porque reconoces que lo que anhelas ya vive dentro de ti. Este entendimiento transforma cómo caminas, cómo hablas, cómo amas y cómo existes. En otro lugar, Samuel se paró ante un espejo antiguo y, al mirarse, el reflejo comenzó a desaparecer hasta que solo quedó luz, pura, extendiéndose más allá del tiempo y del cuerpo, y supo que sus pensamientos, su identidad y su historia eran olas pasajeras en un mar infinito de conciencia. Se dio cuenta de que no tenía que encontrar nada más, porque él era ya lo que buscaba. Creí que debía salir a buscar tesoros, murmuró, pero descubrí que yo mismo era el tesoro. Esa es la gran revelación que aguarda en tu interior, esa luz eterna e intacta que nunca ha dejado de ser, una con la fuente, y al recordarla, al despertar a ella, se disuelve la ilusión de estar separado. Comprendes que nunca estuviste perdido, que el sueño de separación fue solo un pasaje y ahora regresas a ti, no como quien vuelve de un viaje, sino como quien abre los ojos y descubre que siempre estuvo en casa. Esta siempre ha sido tu esencia más pura, aunque por momentos la hayas olvidado, y ahora solo estás regresando a lo que siempre fuiste. Práctica sagrada. Busca un rincón donde el silencio te abrace. Siéntate con comodidad y cierra los ojos suavemente. Lleva tu atención al ritmo de tu respiración y siente cómo la vida te recorre, cómo cada inhalación te conecta con el todo. Ahora imagínate como una luz viva, sin bordes, sin límites, expandiéndose más allá de tu cuerpo, fusionándote con toda la existencia. Siente cómo lo que creías ser se disuelve en esa inmensidad luminosa y desde ahí repite en silencio: soy uno con todo lo que es, soy parte inseparable de la conciencia, infinita. Quédate unos minutos descansando en esta sensación de unidad, permitiendo que esa verdad penetre hasta lo más profundo de ti. Capítulo 30. El guardián del secreto. En el corazón de un bosque antiguo, David se encontró frente a una piedra marcada por símbolos antiguos, trazó con sus dedos las líneas talladas y comprendió que lo que tanto había buscado no era algo externo, sino una verdad que ahora latía dentro de él, clara como el aliento. Entendió que el verdadero secreto no es información para acumular ni algo que pueda olvidarse, sino una revelación viva que transforma tu forma de habitar el mundo. Ya no es algo que tienes, es algo que eres, y cada gesto tuyo lo refleja. Cada paso se convierte en una afirmación silenciosa de tu conexión con lo eterno. Portar esta verdad no es un privilegio, es un llamado, es una invitación a vivir con plena conciencia de que todo lo que tocas puede volverse sagrado a través de ti. En una montaña lejana, Elanor meditaba bajo el cielo, teñido de oro. Después de años buscando respuestas afuera, descubrió que la voz más clara siempre había estado en su corazón. Al abrir los ojos, no vio el mundo como algo aparte, sino como una extensión de sí misma, cada ser como un espejo que le devolvía el brillo de su alma
y cada desafío como una oportunidad de revelar la fuerza de lo que había despertado en ella. Ahora sabía que no necesitaba proclamar nada, que la verdad hablaba a través de su presencia y que quienes estaban listos sentirían esa vibración y la seguirían, no por sus palabras, sino por el eco silencioso de lo que ella encarnaba. Así se ha preservado la sabiduría desde tiempos antiguos, no solo en libros, sino en corazones que la viven, que la respiran, que se convierten en testigos vivos del poder que habita en todos los seres. Tú también eres uno de esos corazones, y cuando caminas despierto, te vuelves un puente entre lo invisible y lo visible, recordando con cada mirada, cada acción y cada silencio que la divinidad está presente en lo cotidiano. Práctica sagrada. Enciende una vela como símbolo de la luz que siempre ha ardido dentro de ti. Respira profundamente y con calma, y luego escribe en una hoja tu compromiso personal para honrar esta verdad en tu día a día. No tiene que ser perfecto, solo auténtico. Escribe desde el alma. ¿Cómo elegirás vivir esta sabiduría? ¿Cómo dejarás que se exprese a través de ti? Luego guarda ese compromiso como un recordatorio de la llama que has encendido y vuelve a él siempre que necesites recordar quién eres realmente. Encarnar esta verdad comienza al declarar con intención viva: yo, tu nombre, reconozco el honor sagrado de custodiar esta sabiduría que ahora despierta en mí. Desde ahí, permite que las palabras fluyan como un río transparente, escribiendo tu compromiso personal con honestidad y presencia, sin adornos, solo desde la verdad que late en tu interior. Declara cómo vivirás esta luz, cómo dejarás que se exprese en tus acciones, en tus pensamientos, en tu forma de estar en el mundo, y cuando termines, léelo en voz alta 3 veces, dejando que cada palabra se ancle en ti como una promesa viva. Guarda este escrito en un lugar visible, como un espejo de tu alma que te recuerda cada día el camino consciente que elegiste. Conclusión: al cerrar este libro, entiende que no has leído ideas, has activado algo que siempre vivió dentro de ti. Esta sabiduría ahora respira contigo, se mueve contigo y te acompaña en cada gesto. No puede ser olvidada porque ya forma parte de lo que eres. Tu viaje no termina aquí, solo toma nueva forma, porque cada comprensión abre el camino hacia otra más profunda. Cada paso te lleva a ver con ojos nuevos lo que siempre estuvo frente a ti. Este misterio que ahora habita en ti es tan antiguo como la primera chispa de creación y tan nuevo como cada aliento consciente que tomas. Desde hoy, tus pensamientos son semillas, tu mirada un faro y tu vida una expresión silenciosa de lo que has recordado. No necesitas enseñar con palabras, tu ejemplo es suficiente, porque el amor que vibra en ti resonará en los corazones que estén listos para despertar. Y sí, vendrán momentos de duda, es parte del camino, pero cuando llegue la niebla, vuelve a tu centro, a tu respiración, a tu intención viva, y recuerda que este conocimiento no está allá afuera, está en tu pecho, latiendo, esperando ser honrado. No fuiste elegido por azar, tu alma estaba preparada para recordar quién es, y esa memoria trae consigo un llamado: vivir con presencia, crear con claridad y ser luz en medio del mundo. Sigue caminando sabiendo que cada día se abre una nueva puerta. Cada instante es una oportunidad de expandirte, de vivir desde lo que es eterno, porque ahora el secreto no es algo que posees, es algo que eres, y a través de ti sigue revelándose, respirando, danzando, enseñando. Tú eres canal, reflejo y fuego, eterno aprendiz y guía silencioso, creciendo siempre, brillando más, recordando lo que nunca dejó de ser, ¿verdad?